Aleluya, aleluya, aleluya. Bienvenidos. Gracias damos a Dios por estar aquí. El canal Volver a las Escrituras, como ya lo he dicho en otras veces, la versión Reina Valera del 60 es importante dar a conocer la versión. El contenido que hoy nos ocupa es el bautismo personal de Juan. Esperamos tener la claridad a la luz de las escrituras que reconocemos que son inspiradas por Dios. Su mensaje va más allá de un comentario teológico, va mucho más allá. El- en el video pasado de las 5 piedras de David, su significado, que ya está el video en las redes, anoté ahí que me quedaría pendiente por qué había tanta presencia de Dios en David. Entonces, este video quedará pendiente, pero en este día nos ocupa el bautismo personal de Juan. Es el contenido. Mi nombre es Enid. Llegué al Evangelio a la edad de 21 años. Mi confesión de fe se ha fortalecido en todo este tiempo, a lo largo de este tiempo, y creo que Dios es uno, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No me defino como que creo en las tres divinas personas que son distintas o trinitarios. No me defino así. Creo que Dios es uno. Como ya lo he dicho, se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que vamos a ver hoy el bautismo personal de Juan. Juan, no el Bautista, el bautismo personal de Juan. Eh, Tengo unas hojas hechas con mi puño y letra en donde he consolidado todo esto para ir con toda la precisión en este, en este evento que es muy importante, como es el bautismo de Juan y como todos los eventos y el mensaje de la escritura. Muy importante. Así que vamos a ver qué mensaje nos deja hoy el bautismo personal de Juan. Nuevamente digo, no de Juan el Bautista. Y es bueno recordar que recordemos lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ustedes pueden leer todo el texto. Esto es un texto que se hace mucha mención de él. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la ley de Jehová. Así que espero hacerme entender eh, mucho de nuestro sentido común, las escrituras y el Espíritu Santo eh, en este evento de tanta importancia. No nos vamos a ir directamente a la escritura donde se hace esa contrapregunta que Jesús hace, si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, porque vamos primeramente a tener una introducción y a tener un contexto de todo este evento que es el bautismo de Juan. El Evangelio de Lucas es el único que hace un registro completo, tanto del nacimiento de Juan como el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Juan lo hace el ángel Gabriel a Zacarías. El mismo ángel Gabriel le anuncia a María la Virgen del nacimiento, y de allí ya del versículo 1:13 en el mismo Evangelio de Lucas ya encontramos donde se da el nombre
de Juan, que tiene un significado muy profundo. Jehová ha sido gracioso. Esto es importante tenerlo ahí presente, lo que en sí significa el nombre de Juan. Me voy a permitir leer en Lucas para ir teniendo la información de la misma escritura. En Lucas 1, 12 al 16. Así dice la escritura. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hasta ahí. Ustedes, esto tiene mucho más, pero vamos a hacer ese punto hasta allí. ¿Por qué es necesario hacer esta introducción de todo lo anterior? Porque hay un mensaje que se ha querido traer como especie de una prédica que se hace acerca de que Juan es primo de Jesús, que tienen un lazo, un vínculo de sangre. Y esto, por lo que ustedes pueden leerlo, yo le voy a dar la escritura en Juan 1:36. Perdón, en el Evangelio de Lucas, estamos aquí mismo en Lucas 1:36, donde dice que Elizabeth y María, ahí refiere un parentesco. Entonces, este parentesco se lo han trasladado a Juan, diciendo que son primos de sangre, y esto es un error. Esto es mancillar la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Este parentesco es inexistente. Y hay abundante escritura, abundante, que nos testifican que Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Por ejemplo, Juan 3:16. Ese es un texto muy conocido, muy predicado, que nos muestra cómo Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Entonces, esto es muy relevante, porque no se le puede trasladar a Juan el Bautista un parentesco de sangre con Jesús, porque esto es como ya lo dije, es un error. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Juan ciertamente fue su mensajero, un privilegio enorme, y con la gracia de Dios que tuvo, como el mismo nombre que él lleva. Juan significa Jehová ha sido gracioso. Entonces, ahí estaba la gracia de Dios con él, pero no es sino esto. Ahí no se puede trasladar, y esto sí lo quiero acentuar. No se puede trasladar un parentesco, porque Dios no tiene ni primos ni madre. Dios es uno, y uno su nombre. Muy bien, los tres evangelios, como son el evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 23-27, como son el evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 27-33, y Lucas, capítulo 20, del 1 al 8, refieren de esta contrapregunta, porque ya más adelante vamos a mirar acerca si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces, vamos a ir trayendo la escritura en Lucas 20, del 1 al 8. Vamos a tomar esta escritura y a leerla.
Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es una escritura que está ahí muy clara, y lo importante que los otros dos evangelios, como es el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, refieren de pronto con algunas palabras cada. Por eso son los evangelios sinópticos, porque tienen una manera de referenciar cada uno en su evangelio. Entonces, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? También aquí es importante hacer una referencia que no se puede cambiar, no se puede tergiversar. Decir que el bautismo de Juan era del cielo y de hombre. No se puede cambiar el sentido. Esto lo hacen algunos con el ánimo de aparecerse como han sido los enviados de Dios y que Dios los ha enviado, y entonces ellos tienen son los que son como elegidos para hacer el bautismo porque es del cielo y de hombre. Entonces esto no es correcto. Y tampoco la discusión era sobre sobre Juan el Bautista, que esto es muy importante, y los bautismos que él hacía. No hay ambigüedades aquí. El Evangelio aquí en Lucas 24 lo muestra muy claramente. Y dice: el bautismo de Juan ¿era del cielo o de los hombres? Entonces, esto aquí no hay ambigüedades como para decir o tergiversar como el sentido de lo que allí se dice. Se habla del bautismo de Juan. ¿Y qué era lo que estaban cuestionando? La autoridad de Jesús. Estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Tampoco eran fariseos. No eran fariseos. Eran los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Con los ancianos que vale de aquí decir que no son esos ancianos que en la iglesia, en las congregaciones le llaman los viejitos y ya tienen tantos años y están en tanto piso y ya los tienen ahí sentaditos y ya. No, estos ancianos es aquel que ya, y ellos que ya han ejercido el contenido de la escritura, ya tienen ese entendimiento que los lleva a manejar lo que es la verdad de Dios. Ellos interpelan la autoridad de Jesús. Entonces Jesús los metió en una encrucijada. Fíjense que Jesús los metió en una encrucijada de no saber ellos qué responder. No saber qué responder. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Tremendo cómo Dios en su sabiduría sabe también demostrarnos para que alcancemos y vayamos y busquemos la verdad que está aquí en su palabra y la cual dice que nos hace libres. Bueno, la respuesta está aquí en la misma escritura. Me voy a permitir leer, porque esto es bueno para ir teniendo ahí presente
unos textos que están en Lucas 1, del 1 al 13, 16, y Lucas 1, los versículos 67, 76 y 80. Bueno, ya la lectura del 12 al 16 ya la hice. Entonces voy a hacer la lectura ahora de los textos 67, 76 y 80. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que visitó y ha redimido a su pueblo. Esto es, pero aquí lo importante es resaltar, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Importante tener esto presente. El 76 dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y el versículo 80. Todo esto es importante. Si ustedes le dan una lectura minuciosa, es maravilloso. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La dimensión de esta misión es muy grande. Todo esto es de gran importancia para nosotros en este tiempo. Por eso sí, vamos a ver qué mensaje nos deja el bautismo de Juan. Pero antes de irnos ya directamente como ya he dicho siempre, es la introducción, tener el contexto para así poder discernir todo esto y tener el mensaje claro del bautismo de Juan, que la Escritura lo muestra muy, muy claramente. Los padres de Juan no se pueden dejar por fuera, porque la Escritura muestra cómo ellos fueron preparados. Dice que acabamos de leer que Zacarías fue lleno de la misma presencia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa importante, el nombre de un hijo. Todo padre y todo padre quieren dar el nombre a su hijo, y más si es el primero. Y fíjese que aquí ellos ni siquiera pudieron elegir el nombre de su hijo. Todo era y hacía parte de todo ese cuidado de Dios en la vida de Juan, aún desde el vientre de su madre. Entonces, ni siquiera pudieron elegir el nombre. Entonces vemos aquí cómo Dios también se ocupa de darle ese nombre a Juan, esa identidad. Ya tiene su identidad, Juan. Esto nosotros lo miramos así y lo vemos como que, pero si nosotros nos ponemos así como a masticar y a digerir todo esto, vemos que esto debió sorprenderlo, la Escritura nos da detalles un poco así como mirar, de pronto ahí sí, hay momentos que de pronto en la imaginación podemos algo, pero que tiene que ver con el suceso, como es el caso de saber que sus padres debieron sorprenderse de ni siquiera poder elegir el nombre, pero Dios le da su nombre, le da su identidad, Juan. Esta historia está llena de grandes momentos, pero tiene la parte de Dios, la gracia, que fue la gracia de Dios en sus padres, en Juan. La gracia de Dios no la podemos interpretar, no la podemos explicar. Su gracia es su gracia. Por gracia, dice la misma Escritura, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros más, es don de Dios. Entonces, en todo esto podemos ver el propósito de Dios. El propósito de Dios. Siempre el propósito de Dios es definido. Y aquí muy particularmente está muy definido todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Juan. Esto es bien necesario, por eso dije que el sentido común de nosotros, el creyente también, es bueno,
Juan nacía bajo el viejo pacto, bajo la ley. Su nacimiento se daba bajo la ley. Y la ley estaba cargada de ritos, lavamientos, purificaciones, etcétera, etcétera. Si ustedes van allá a Hebreos 1:13, encontrarán cómo se referencia todo lo que era el viejo pacto, los lavamientos, esos ritos ceremoniales. Entonces, la dimensión de esto es muy grande. Y su llamado muy relevante, el mensajero que iría delante del Hijo de Dios. Entonces, para que sus padres no fueran a someterlo a ceremoniales de la ley, teniendo en cuenta lo que leímos en el versículo en Lucas 1:80, teniendo en cuenta que él debía esperar el tiempo de su manifestación. Imagínense, desde que está en el vientre, él tenía que esperar el tiempo de su manifestación, cuando se manifestara a Israel. Y esto nos habla claramente por qué Dios tomó todo esto de darle a conocer a sus padres y de prepararlos para que ellos no fueran a someter a Juan a los rituales de la ley, porque él nacía bajo la ley. Entonces Dios se movió, y el mover de Dios, todo este cuidado, porque ya Juan era la gracia de Dios. De hecho, su nombre lo dice todo. Jehová ha sido gracioso. O sea, la gracia de Dios ya estaba ahí. La ley ya no tendría que ver nada con Juan, y Dios lo estaba dándole esa preparación a sus padres para que ellos no fueran a verse de pronto influenciados y hacer algo que ya fuera como a contaminar la vida de Juan con esos rituales y ritos ceremoniales del viejo pacto. Muy bien, vamos a leer ahora aquí en Lucas 1:14 y 15. Lucas 1:14 y 15. Dice aquí la escritura. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este es el texto. Este texto es determinante. No beberá vino ni sidra, o sea, será nazareo, apartado, consagrado para Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, por eso hemos visto cómo la misma escritura nos muestra cómo Dios involucró, cómo Dios preparó a sus padres, porque ya Dios, en su infinita sabiduría, lo había llenado del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Con esto, la escritura nos muestra que el bautismo de Juan, aún desde el vientre de su madre, era del cielo. Y ese cuidado de Dios en la vida de Juan, antes de nacer, tenía que ver con esto. Dios apresuró a llenarlo de su espíritu al bautismo. Qué maravilloso, al bautismo de Juan. Lo sumergió, lo llenó de su presencia para que estuviera exento de los rituales de la ley. Por eso lo sumergió, lo llenó desde el vientre de su madre, para que estuviera exento de los rituales
de la ley, de los lavamientos, de las purificaciones, el Espíritu Santo es fuego, estaba ya siendo purificado, de aún desde el vientre de su madre. Entonces, para que él no fuera a ser sometido a los rudimentos de la ley, estos rudimentos que podían de pronto en algún momento sus padres mirar. Dios lo fue llevando todo de tal forma que él ya estuviera con toda esa investidura de Dios para que no tuviera necesidad de los rudimentos de la ley. Muy bien. Para concluir, la misión de Juan solo podía ser llevada adelante sumergido en la misma presencia de Dios, el bautismo. Aleluya. Por eso él pudo decir, por eso lo pudo decir, porque eso era un privilegio muy grande, ser el mensajero del Hijo de Dios. Por eso él pudo decir, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, porque estaba lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Estaba con esa investidura, Dios lo vistió de poder, de gracia, de gloria y autoridad. Esto da para hacer, para comentar cosas muy relevantes, pero vamos así a ir a lo puntual. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que el bautismo no es una definición, o es por aspersión, o es por inmersión, y no, el bautismo para quedarnos solamente ahí. Porque, como digo, esto tiene mucho, pero no, el bautismo no es una definición, y lo hemos visto. Entonces, no, que y regularmente la persona cuando ya lo llevan allá y al lugar, al agua, o sea, al río, al lago, no, ya me bauticé, yo soy cristiano. Eso es lo que prácticamente le da como la identidad, o como el llamarse cristiano. Yo ya me bauticé, ya me bautizaron, y solamente como que lo llena es el ritual, sin de pronto con una convicción genuina de fe y con una identidad y con algo ya él definido en su propia vida, con su propia fe. Recordemos que la escritura dice de Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, ahora nos toca a nosotros una tarea. Ahora nos toca a nosotros, la iglesia, contestar una pregunta. Y aquí vamos a concluir. ¿El bautismo de Jesús fue del cielo o de los hombres? Entonces, nos queda este gran interrogante. Nos vemos en otra oportunidad para hablar, para que la misma escritura nos va a ayudar a resolver el bautismo de Jesús, así como ya nos dejó un mensaje del bautismo de Juan. Así que nos vemos en otra oportunidad y gracias le damos a Dios por este momento. Aleluya.